Patón era un comerciante exitoso y de buen carácter que solía ir diariamente a la taberna de Abán a beber. 4 o 5 copas eran lo normal para él, a veces, en una sola sentada, se bebía hasta 8 o 10 vasos. En el bar, la hija de Abán, Daisy, una joven encantadora de cabello oscuro, atendía a los clientes. En cuanto Patón entraba en el bar y su mirada se posaba en Daisy, su corazón comenzaba a latir con fuerza. Con una sonrisa tímida, la saludaba, luego tomaba la copa de su mano y la vaciaba de un solo trago. El vino comenzaba a saberle aún más dulce. Al tomar la segunda copa, empezaba a coquetear, y después de la tercera, ya mareado, decía, ojalá fueras mía, pero cada día dejaba esa frase a medias. Al vaciar la cuarta copa, en un arrebato de éxtasis, la abrazaba por detrás, agarrándola del vestido, y tras la 10ª copa, apoyaba la cabeza en la mesa. En su embriaguez, el efecto de la belleza de Daisy era mayor que el del vino. Al final, el propio Abán tenía que llevar el vino. Abán era un hombre mundano que conocía todos los trucos del negocio. Empujaba a Daisy una y otra vez hacia los clientes, y quizás la propia Daisy estaba familiarizada con ese camino. Cuando servía el vino, su sonrisa era cautivadora y su actitud estaba llena de una invitación embriagadora. Tal vez por eso comenzó a apoderarse de la mente de Patón. Ya estuviera en el mar entre olas tormentosas o navegando en noches de luna, la figura ondulante de Daisy siempre permanecía ante sus ojos. Cuando todos los demás estaban sumidos en un dulce sueño, los ojos de Patón permanecían abiertos, fijos en el rostro sonriente de Daisy, ofreciéndole una copa de vino dorado y diciendo, toma, tu copa. Ahora mantente alejado y sé feliz. Pero alejarse estaba fuera del control de Patón. Una tarde, le propuso matrimonio. Patón era adinerado, tenía sus redes de pesca, una casa y sirvientes, mientras que los medios de Abán eran limitados. No consideró esta propuesta una pérdida y rápidamente aceptó el matrimonio. Pero la belleza de Daisy se desvaneció al tercer día. Patón sintió que Daisy era una mujer ordinaria, y que un hombre rico como él podría haber encontrado una esposa mucho mejor. Comenzó a maldecirse, soy un tonto, atrapado por una chica simple y su padre empobrecido. Sospechaba que Daisy había mezclado algo en su vino para engañarlo. Rompiendo puros, se maldecía a sí mismo, golpeaba a sus sirvientes en su furia y destrozaba a Anitin a la vista. Mientras pescaba, soltaba improperios, y al volver a casa, golpeaba a Daisy como a un animal. Su vida se convirtió en un infierno. Durante los siguientes 10 años, el tema favorito de los lugareños eran las palizas de Daisy y la locura de Patón. La llenaba de insultos, entraba en cólera al verla y se abalanzaba sobre ella tan pronto como pisaba la orilla. La gente se reía y se burlaba, pero también simpatizaba con Daisy. Algunos disfrutaban de sus insultos, mientras él, indiferente, seguía gritando vulgaridades con su voz atronadora. Nada más salir del barco, soltaba un torrente de insultos contra su mujer. Daisy caminaba rápido, asustada, y él la seguía, rugiendo. Al llegar a casa, se enfurecía aún más. El más mínimo error era imperdonable. Se maldecía por haber caído en la trampa y culpaba a Abán por el matrimonio apresurado. Años de golpizas llenaron a Daisy de miedo e inferioridad. Su belleza se desvaneció, su tez se volvió pálida y se quedó tan delgada como un palo. Una noche, se desató una tormenta. Ella estaba sola en casa porque Patón no había regresado del mar. El viento era tan fuerte que la casa se sacudía, y el ruido era como si demonios rugieran desde el cielo. Era imposible quedarse dentro por miedo, así que salió corriendo hacia el mar. Otras mujeres también corrían con linternas. El mar estaba lleno de restos de naufragios. 15 horas después, la tormenta amainó. 7 botes desaparecieron, incluido el de Patón. Encontraron algunos restos del barco de Patón en aguas profundas, y cerca de Leri recuperaron los cuerpos de algunos pescadores, pero no había rastro de Patón. Como el barco estaba destruido,
Daisy pensó que quizás había salido flotando sobre una tabla. Temía que pudiera regresar de repente un día, pero con el paso del tiempo, su confianza creció. Sin embargo, a veces la voz fuerte de un vecino la sobresaltaba. Pasaron 4 años. Un día, mientras paseaba, se detuvo frente a la casa de un capitán que había fallecido recientemente y cuyas pertenencias se subastaban. Subastaban un loro, tenía la cabeza azul y plumas verdes y miraba con enfado a la gente. 3 francos, dijo el subastador. Puede hablar con inteligencia. Una amiga de Daisy le sugirió que comprara el loro para aliviar su soledad. No le faltaba dinero, y podía venderlo si lo necesitaba. Cuando Daisy aumentó la oferta en 15 peniques, el loro le fue entregado. Al llegar a casa, cuando le puso agua al loro, éste la mordió. ¡Qué loro más maleducado!, exclamó. A la mañana siguiente, mientras se despertaba del sueño, una voz masculina atronadora le golpeó los oídos. «Carroña. ¿Vas a dormir todo el día? ¿Había perdido la razón?» Era el mismo rugido, la misma furia, la misma voz que pertenecía a Patón. Temblando por el miedo a ser golpeada, se acurrucó en un rincón. «Dios mío, ha vuelto. Sigue vivo. Ten piedad». Al rato, asomó la cabeza pero no vio nada excepto la luz del sol que entraba por la ventana. Tal vez está buscando algo para golpearme. Pasaron las horas, pero la casa permaneció en silencio. Pensó que quizás lo había soñado y se volvió a acostar. Entonces la misma voz: «Perra inútil. ¿Cuándo te vas a levantar?». Ella gritó. Como un ciervo herido, se puso de pie de un salto. Su cuerpo temblaba. Dijo: «Patón, ya estoy levantada. Dime qué quieres». No hubo respuesta. Asustada, corrió de un lado a otro, registró la chimenea, miró debajo de la cama, pero no había nadie. Quizás es el espíritu de Patón que me atormenta. De repente, pensó en el ático. Tal vez estaba escondido allí. Miró hacia arriba y preguntó: «Patón, ¿estás ahí arriba?». No hubo respuesta. Sudando de miedo, subió las escaleras y abrió la puerta del ático, pero no había nadie. Enloquecida, bajó, se desplomó en la hierba y se puso a llorar. En ese momento, la voz de Patón vino de la habitación de al lado, como todas las mañanas. «Uf, qué tiempo tan horrible. Este maldito trabajo. No hay nada para comer». Instintivamente, dijo: «Patón, no te enfades. Te traigo comida». Pero no había nadie allí. Sintió como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. Estaba a punto de llamar a los vecinos cuando una voz sonó cerca. Volvió el cuello y vio al loro mirándola con sus ojos redondos y diabólicos. «Oh, eres tú». El loro movió la cabeza. Ella tembló como si Patón hubiera regresado en forma de loro para golpearla y humillarla frente a los demás. Impotente, se abalanzó sobre el loro. El loro la hirió con sus garras y pico. Lo estrelló contra el suelo y lo aplastó. Ahora parecía una masa verde. Envolviéndolo en un trapo, corrió hacia el mar y lo arrojó al agua. Todo el día, se sentó con las manos juntas frente a la jaula vacía, como si se disculpara por un crimen.